nombre es Arturo Olvera. Les doy la bienvenida a este canal en donde comparto algunas lecturas que a mí me gustan, y el día de hoy quiero leerles un fragmento cortito de la novela 1984 de George Orwell. He escogido esta novela porque en este momento, particularmente en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, está siendo vendida ampliamente, a pesar de ser un clásico, a pesar de haber sido escrita, publicada allá en 1948-1949, pero por el tema que trata se le puede relacionar ampliamente con lo que está ocurriendo con el fenómeno de Donald Trump. Así que vamos a comenzar. 1984 de George Orwell. Ahora no podía moverse. Le habían sujetado bien el cuerpo, boca arriba, incluso la cabeza estaba sujeta por detrás al lecho. O'Brien lo miraba serio, casi triste. Su rostro, visto desde abajo, parecía vasto y desgastado, y con bolsas bajo los ojos y arrugas de cansancio de la nariz a la barbilla. Era mayor de lo que Winston creía. Quizá tuviera 48 o 50 años. Apoyaba la mano en una palanca que hacía mover la aguja de la esfera en la que se veían unos números. «Te dije», murmuró O'Brien, «que si nos encontrábamos de nuevo, sería aquí». «Sí», dijo Winston. Sin advertencia previa, excepto un leve movimiento de la mano de O'Brien, le inundó una oleada dolorosa. Era un dolor espantoso porque no sabía de dónde venía ni tenía la sensación de que le habían causado un daño mortal. No sabía si era un dolor interno o el efecto de algún recurso eléctrico, pero sentía como si todo el cuerpo se le descoyuntara. Aunque el dolor le hacía sudar por la frente, lo único que le preocupaba es que se le rompiera la columna vertebral. Apretó los dientes y respiró por la nariz tratando de estarse callado lo más posible. «Tienes miedo», dijo O'Brien observando su cara, «de que de un momento a otro se te rompa algo. Sobre todo temes que se te parta la espina dorsal. Te imaginas ahora mismo las vértebras soltándose y el líquido raquídeo saliéndose. ¿Verdad que lo estás pensando, Winston?» Winston no contestó. O'Brien presionó sobre la palanca y la ola de dolor se retiró con tanta rapidez como había llegado. «Eso era 40», dijo O'Brien. «Ya ves que los números llegan hasta el 100. Recuerda, por favor, durante nuestra conversación, que está mi mano al infligirte dolor en el momento y en el grado que yo desee. Si me dices mentiras, o si intentas engañarme de alguna manera, o te dejas caer por debajo de tu nivel normal de inteligencia, te haré dar un alarido inmediatamente. ¿Entendido?» «Sí», dijo Winston. O'Brien adoptó una actitud menos severa. Se ajustó pensativo las gafas y anduvo unos pasos por la habitación. Cuando volvió a hablar, su voz era suave y paciente. Parecía un médico, un maestro, incluso un sacerdote, deseoso de explicar y de persuadir antes que de castigar. «Me estoy tomando tantas molestias contigo, Winston, porque tú lo mereces. Sabes perfectamente lo que te ocurre. Lo has sabido desde hace muchos años, aunque te has esforzado en convencerte de que no lo sabías. Estás trastornado mentalmente. Padeces una memoria defectuosa. Eres incapaz de recordar los acontecimientos reales y te convences a ti mismo porque estabas decidido a no curarte. No estabas dispuesto a hacer el pequeño esfuerzo de voluntad necesario. Incluso ahora, estoy seguro de ello, te aferras a tu enfermedad por creer que es una virtud. Ahora te pondré un ejemplo y te convencerás de lo que digo. Vamos a ver, en este momento, ¿con qué potencia está en guerra Oceanía? Cuando me detuvieron, Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. ¿Con Asia Oriental? Muy bien. Y Oceanía ha estado siempre en guerra con Asia Oriental, ¿verdad? Winston contuvo la respiración. Abrió la boca para hablar, pero no pudo. Era incapaz de apartar los ojos del disco numerado. «La verdad, por favor, Winston. Tu verdad, dime lo que creas recordar». «Recuerdo que hasta una semana antes de haber sido yo detenido, no estábamos en guerra con Asia Oriental en absoluto. Éramos aliados de ella. La guerra era contra Eurasia. Una guerra que había durado 4 años. Y antes de eso, y O'Brien lo hizo callar con un movimiento de la mano. Otro ejemplo. Hace algunos años sufriste una obcecación muy seria. Creíste que 3 hombres habían sido miembros del partido. Ellos se llamaban Jones, Aronson y Rutherford. Unos individuos que fueron ejecutados por traición y sabotaje después de haber confesado todos sus delitos. Creíste, repito, que no eran culpables de los delitos de los que se les acusaba.
Creíste que habías visto una prueba documental innegable que demostraba que sus confesiones habían sido forzadas y falsas. Sufriste una alucinación que te hizo ver cierta fotografía. Llegaste a creer que la habías tenido en tus manos. Era una foto como esta. Entre los dedos de O'Brien había aparecido un recorte de periódico que pasó ante la vista de Winston durante 5 segundos. Era una foto de periódico y no podía dudarse cuál. Sí, era la fotografía. Otro ejemplar del retrato de Jones, Aronson y Rutherford en el acto del partido celebrado en Nueva York. Aquella foto que Winston había descubierto por casualidad 11 años antes y había destruido enseguida. Y ahora había vuelto a verla. Solo unos instantes, pero estaba seguro de haberla visto otra vez. Hizo un desesperado esfuerzo por incorporarse, pero era imposible moverse ni siquiera un centímetro. Había olvidado hasta la existencia de la amenazadora palanca. Solo quería volver a coger la fotografía, o por lo menos verla más tiempo. ¡Existe!, gritó. No, dijo O'Brien. Cruzó la estancia. En la pared de enfrente había un agujero de la memoria. O'Brien levantó la rejilla. El pedazo de papel salió dando vueltas en el torbellino de aire caliente y se deshizo en una fugaz llama. O'Brien volvió junto a Winston. Cenizas, dijo. Ni siquiera cenizas identificables. Polvo. Nunca ha existido. Pero existió, existe. Sí, existe en la memoria, lo recuerdo, y tú también lo recuerdas. Yo no lo recuerdo, dijo O'Brien. Winston se desanimó. Aquello era doble pensar. Sintió un mortal desamparo. Si hubiera estado seguro de que O'Brien mentía, se habría quedado tranquilo. Pero era muy posible que O'Brien hubiera olvidado de verdad la fotografía, y en ese caso habría olvidado ya su negativa de haberla recordado, y también habría olvidado el acto de olvidarlo. ¿Cómo podría uno estar seguro de que todo esto no era más que un truco? Quizás aquella demencial dislocación de los pensamientos pudiera tener una realidad efectiva. Eso era lo que más desanimaba a Winston. O'Brien lo miró pensativo. Más que nunca, tenía el aire de un profesor esforzándose por llevar por buen camino a un chico descarriado pero prometedor. Hay una consigna del partido sobre el control del pasado. Repítela, Winston, por favor. El que controla el pasado, controla el futuro, y el que controla el presente, controla el pasado, repitió Winston obediente. El que controla el presente, controla el pasado, dijo O'Brien moviendo la cabeza con lenta aprobación. ¿Y crees tú, Winston, que el pasado existe verdaderamente? Otra vez invadió a Winston el desamparo. Sus ojos se volvieron hacia el disco. No solo no sabía si la respuesta que le evitaría el dolor sería sí o no, sino que ni siquiera sabía cuál de estas respuestas era la que él tenía por cierta. O'Brien sonrió débilmente. No eres metafísico, Winston. Hasta este momento nunca habías pensado en lo que se conoce por existencia. Te lo explicaré con más precisión. ¿Existe el pasado concretamente en el espacio? ¿Hay algún sitio en alguna parte? ¿Hay un mundo de objetos sólidos donde el pasado siga acaeciendo? No. Entonces, ¿dónde existe el pasado? En los documentos. Está escrito. En los documentos. ¿Y dónde más? En la mente. En la memoria de los hombres. En la memoria. Muy bien. Pero nosotros, el partido, controlamos todos los documentos y controlamos todas las memorias. De manera que controlamos el pasado. ¿No es así? Pero, ¿cómo van ustedes a evitar que la gente recuerde lo que ha pasado?, exclamó Winston, olvidando de nuevo el martirizador eléctrico. Es un acto involuntario. No puede uno evitarlo. ¿Cómo vais a controlar la memoria? La mía no la habéis controlado. O'Brien volvió a ponerse serio. Tocó la palanca con la mano. Al contrario, dijo por fin. Eres tú el que no la ha controlado y por eso estás aquí. Te han traído porque te ha faltado humildad y autodisciplina. No has querido realizar el acto de sumisión, que es el precio de la cordura. Has preferido ser un loco, una minoría de uno solo. Convéncete, Winston. Solamente el espíritu disciplinado puede ver la realidad. ¿Crees que la realidad es algo objetivo, externo, que existe por derecho propio? ¿Crees también que la naturaleza de la realidad se demuestra por sí misma? Cuando te engañas a ti mismo pensando que ves algo, das por cierto que todos los demás están viendo lo mismo que tú, pero te aseguro, Winston, que la realidad no es externa. La realidad existe en la mente humana y en ningún otro sitio, no en la mente individual, que puede cometer errores y que en todo caso perece pronto.
Solo la mente del partido, que es colectiva e inmortal, puede captar la realidad. Lo que el partido sostiene que es verdad, es efectivamente verdad. Es imposible ver la realidad sino a través de los ojos del partido. Este es el hecho que tienes que volver a aprender, Winston. Para ello, se necesita un acto de autodestrucción, un esfuerzo de la voluntad. Tienes que humillarte si quieres volverte cuerdo. Después de una pausa de unos momentos, prosiguió. ¿Recuerdas haber escrito en tu diario? La libertad es poder decir que 2 más 2 son 4. Sí, dijo Winston. O'Brien levantó la mano izquierda con el reverso hacia Winston y escondiendo el dedo pulgar extendió los otros 4 dedos. ¿Cuántos dedos hay aquí, Winston? 4. Y si el partido dice que no son 4 sino 5, entonces ¿cuántos hay? 4. La palabra terminó con un espasmo de dolor. La aguja de la esfera había subido a 55. A Winston le sudaba todo el cuerpo, aunque apretaba los dientes. No podía evitar los roncos gemidos. O'Brien lo contemplaba, con los 4 dedos todavía extendidos. Soltó la palanca y el dolor, aunque no desapareció del todo, se alivió bastante. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. La aguja subió a 60. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. ¿Qué voy a decirte? 4. La aguja debía marcar más, pero Winston no la miró. El rostro severo y pesado y los 4 dedos ocupaban por completo su visión. Los dedos ante sus ojos parecían columnas enormes, borrosas y vibrantes, pero seguían siendo 4, sin duda alguna. ¿Cuántos dedos, Winston? 4. Para eso, no sigas, es inútil. ¿Cuántos dedos, Winston? 5. No, Winston, así no vale. Estás mintiendo. Sigues creyendo que son 4. Por favor, ¿cuántos dedos? 4, 5, 4, lo que quieras, pero termina de una vez. Para este dolor. Ahora estaba sentado en el lecho con el brazo de O'Brien rodeándole los hombros. Quizá hubiera perdido el conocimiento durante unos segundos. Se habían aflojado las ligaduras que sujetaban su cuerpo. Sentía mucho frío. Temblaba como un azogado. Le castañaban los dientes y le corrían lágrimas por las mejillas. Durante unos instantes se apretó contra O'Brien como un niño, confortado por el fuerte brazo que le rodeaba los hombros. Tenía la sensación de que O'Brien era su protector, que el dolor venía de fuera, de otra fuente, y que O'Brien le evitaría sufrir. «Tardas mucho en aprender, Winston», dijo O'Brien con suavidad. «No puedo evitarlo», balbuceó Winston. «¿Cómo puedo evitar lo que tengo ante los ojos si no lo cierro? 2 y 2 son 4. Algunas veces sí, Winston, pero otras veces son 5, y otras 3, y en ocasiones son 4, 5 y 3 a la vez. Tienes que esforzarte más. No es fácil recobrar la razón». Y bueno, este es un fragmento que quería compartirles. Los invito a que si les ha gustado, si se han quedado picados, busquen el libro, vale mucho la pena leerlo. Y también los invito a que si les ha gustado esta lectura, pues se suscriban al canal, lo compartan. La intención no es solamente hacerme famoso, sino sobre todo difundir esta literatura para que más gente pueda acercarse a ella, leer y pues, ¿por qué no?, pensar un poco. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima, adiós.